El 26 de octubre de 1997, cerca de 10 millones de colombianos votaron el mandato por la paz. ¿Y a ti se te ha olvidado algo? Reconoce tu historia. Bogotá, Ciudad Memoria. Escúchanos todos los sábados de 11:30 a 12 del día. En la UD 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio. Víctimas del desamparo. Muy buenos días a todos los oyentes de la U 90.4 FM Estéreo. Los estamos saludando hoy sábado 27 de octubre del año 2012, dando comienzo a este programa Bogotá, Ciudad Memoria. Hoy vamos a continuar con el tema del mandato ciudadano por la paz, que celebró el día de ayer, 26 de octubre, 15 años después de esa gran jornada de democracia que se vivió en 1997, donde votaron 10 millones de colombianos ese mandato por la paz. Marcaron su condición con la ilusión de escribir su propio guión, pero las malas vivencias suelen repetir patrón. Hay lamentaciones que oscurecen corazones. Y situaciones que heredan generaciones. Nuestra misión, concienciar a la nación. Ya va a ser de música, levantaremos el telón. Ay, sí, ¿quién es nadie para juzgar a los demás? Si todos somos víctimas de nuestras experiencias. Ay, sí, si cada manada educará a su camarada. Si cada manada educará a su camarada. Como les estaba contando, hace 15 años se dio la voz del pueblo. Mandato ciudadano por la paz. Cerca de 10 millones de colombianos concurrieron a las urnas en el país, donde se constituyó un hecho sin precedentes, donde se logró con un antecedente de la votación de los niños en Colombia buscando la paz. Se estaba gritando por sacar a los niños del conflicto. Ese conflicto que se ha venido dando a través de 50 años en nuestro país. Red de Paz, País Libre, UNICEF, fueron las personas, las entidades que promovieron este mandato por la paz. Estas organizaciones eran organizar a las personas y se llevó a cabo este plebiscito, este movimiento de mandato ciudadano por la paz. Tenemos como invitado a Luis Eduardo Celis. Él es una persona que estuvo muy al frente del mandato ciudadano por la paz. Luis Eduardo, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de la U 90.4 con su programa Bogotá Ciudad Memoria. Sí, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue mandato ciudadano por la paz? Bueno, lo que estamos conmemorando los 15 años del mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad, creo que fue la expresión ciudadana más formidable de toda nuestra historia en búsqueda de la convivencia. O sea, esto fue una idea, digámoslo, de un conjunto de organizaciones muy plurales. En su momento estuvo la Iglesia, Red de Paz, País Libre, bueno, y cientos de organizaciones realmente jalonando esta idea. En un momento en que el país le apostó desde la ciudadanía a cerrar el conflicto, digámoslo, el mandato fue la búsqueda de esa expresión ciudadana que le diera un piso como mandato, como su nombre lo refleja, a los actores para cerrar el conflicto. Y de hecho fue una expresión formidable, ¿no? Se hizo en el marco de las elecciones de
regionales de octubre del 97, el 26 de octubre, que se elegían autoridades regionales, gobernadores, concejales, diputados y alcaldes, y las personas podían colocar este voto que expresaba ese deseo, ¿no? El primer punto del mandato era llamamos a las partes a solucionar los conflictos mediante el diálogo y la negociación. O sea, así como ahora se abre una mesa de diálogo y negociación en el año 97, hubo esa manifestación. Y se le colocaron unos temas humanitarios, ¿no? Que no desplazar más, no secuestrar, no desaparecer, no vincular menores al conflicto y creo que estaba el tema del uso de minas. Entonces fue una expresión ciudadana por la paz, por la vida y la libertad, como su nombre como se tituló hace 15 años. Luis Eduardo, ¿qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del mandato ciudadano por la paz? Bueno, yo creo que lo bueno fue el apelar a la ciudadanía, ¿no? O sea, llamar a la voluntad ciudadana a expresarse sobre estos puntos. O sea, decirle a la ciudadanía, usted está de acuerdo con que se dialogue, con que se negocie, con que se exija un respeto en estos temas humanitarios. Creo que eso fue lo bueno. Lo bueno también fue haber dado ese respaldo político a ese mecanismo de diálogo y negociación. Y lo malo fue que no hubo una seriedad, ¿cierto? En su momento, ni por parte de las guerrillas, ni los paramilitares, ni el gobierno, para realmente cerrar el conflicto mediante un mecanismo de diálogo y negociación. Esto le abrió las puertas a lo que luego sería, pues digámoslo, este anhelo de diálogos y negociaciones, pues lo recibió el presidente Pastrana, que porque ganó las elecciones en el 98, y que también ganó, creo yo, con ese mensaje de diálogo y negociación. Ustedes recuerdan la primera vuelta entre el candidato Pastrana y el candidato Horacio Serpa. Ganó en la primera vuelta Horacio Serpa, pero no logró el 50% más uno que define la Constitución Nacional para ser presidente. Tuvo una segunda vuelta. Esa vez se compitieron igualmente Luis Eduardo Garzón, Noemí Sanín, que fue que obtuvo la tercera votación. Luis Eduardo, ahí confundo el 98 con el 2002. Pero digámoslo, el presidente Pastrana ganó con el mensaje del diálogo y la negociación, y luego no fue posible cerrar eso en lo que luego pues sería el fracaso del Caguán. Yo creo que no tener la suficiente capacidad, ni las guerrillas, ni los paramilitares, ni el gobierno de respetar la voluntad ciudadana que llamaba a cerrar el conflicto mediante un diálogo y una negociación, y bueno, luego vemos que 15 años después este conflicto continúa, y que nuevamente estamos hablando de mecanismos de diálogo y negociación, y que nuevamente pues hay un respaldo ciudadano a este intento, pero que desafortunadamente pues la sociedad colombiana ha sufrido mucho y ha tenido muchas pérdidas, algo que hubiera podido solucionarse hace 15 años o 20 años. Luis Eduardo, ya para finalizar y agradeciéndole mucho la participación aquí en el programa Bogotá Ciudad Memoria, usted tocó un tema muy importante y es el proceso del Caguán, lo que se realizó con el presidente Pastrana. Ahorita entramos a un proceso de negociación con las FARC, estamos a puertas de que se sienten en Cuba. ¿Qué podemos traer de ese mandato ciudadano por la paz a este momento, a la actualidad, a este proceso que se está llevando a cabo con las FARC? Bueno, yo creo que lo principal nuevamente es que hay una voluntad ciudadana que apoya de manera mayoritaria la idea de cerrar el conflicto en una mesa de negociación. O sea, así como en el 97, yo creo que ahora todas las encuestas han mostrado que hay una opinión que respalda la idea de una mesa de diálogo, de una negociación, de una concertación. Yo creo que sigue muy vigente el tema de los derechos humanos, o sea, una exigencia porque los actores respeten a la población civil y porque no se incurren en las prácticas que degradan ética y políticamente a quienes la cometen. Pero ahora el tema es cerrar ese conflicto en una mesa y garantizar los derechos de las víctimas. Yo creo que ese sigue siendo un mensaje central. Por supuesto, ya 15 años después, pues el conflicto creo que pues desafortunadamente se ha mantenido, pero
pero estamos en un momento diferente, ¿no? Un momento políticamente diferente, donde quizá las dos partes, tanto las guerrillas como el gobierno, tengan ya la madurez de aplicarse con seriedad a la construcción de un acuerdo, y por supuesto que es un tema que implica a toda la sociedad y hay que mantener la atención, el debate ciudadano, las propuestas y el seguimiento para que esto salga bien. Luis Eduardo Celis, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa Bogotá Ciudad Memoria, por recordarnos, por traernos a la memoria lo que sucedió hace 15 años, un 26 de octubre de 1997, cuando 10 millones de personas aproximadamente votaron por ese mandato ciudadano por la paz. Bueno, ustedes, muy amables por la llamada. Y a propósito de memoria, a todos los oyentes, quiero contarles lo que expresó el actual presidente Juan Manuel Santos, refiriéndose al mandato ciudadano por la paz. Él dice que cuando le preguntan qué era lo bueno, lo malo y lo feo de este mandato ciudadano por la paz, él simplemente atinó a contestar en 4 o 5 renglones, no contestó más. Él dijo que la paz, como la libertad, la democracia y la belleza, es algo que todos añoramos y que no puede traernos sino cosas buenas. Por eso él no le encontró absolutamente nada malo ni feo. A cualquier iniciativa hay que buscarle siempre el lado bueno. Dijo también que lo único que esperaba es que este mandato se cumpla con la obvia bendición que le va a dar el pueblo colombiano. Eso fue días antes del 26 de octubre de 1997, cuando se dio el mandato ciudadano por la paz. Una mano está tratando de sembrar, la otra mano lo está destruyendo. Una mano está escribiendo la verdad y la otra siempre está mintiendo. Una mano intenta la caricia y la paz, la otra está con el gatillo apretado. Una mano quiere dar la mano al rival y la otra tiene el puño cerrado. Y yo sé, hablar con Dios, la otra tiene llaves del infierno. Las dos manos nacen del mismo lugar, las dos manos crecieron un tiempo. Una mano ardiendo de veneno y rencor, esperó a que la otra mano durmiera. La cortó del cuerpo para no verla más y ahora nada vale la pena. Y yo sé, Continuamos con el programa de Bogotá Ciudad Memoria, hoy hablando de los 15 años del mandato ciudadano por la paz que se celebró el día de ayer, un 26 de octubre de 1997, fue el día donde se dio este mandato ciudadano por la paz y estamos haciendo memoria en este programa, como su nombre lo dice. Estamos escuchando Dos manos del señor Andrés Cepeda,
un tema muy acorde al tema del día de hoy. Como estamos haciendo memoria, hablemos de quienes estaban candidatizados para la alcaldía mayor de ese entonces. Estaba el señor Carlos Moreno de Caro, que tuvo una votación de 389.000 votos, el señor Antonio Galán, 60.686 votos, el señor Juan Carlos Flores, 37.970 votos, Enrico de Vargas, 32.560, y ganó el señor Enrique Peñalosa con 602.332 votos. Esa gran jornada de el mandato por la paz. Muchos intelectuales estuvieron alrededor de este mandato por la paz. Entre ellos estuvo el señor Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel. Él dijo: el mejor alcalde es la paz, vote por ella el domingo y consiga 2 votos más para que Colombia recupere el derecho de ser feliz. Yo no corrí frente al miedo, yo no cambié por dinero, no me quedé parado allí mirando muerte y destierro. Los promotores del mandato nacional por la paz, la vida, la libertad, estudiaron esa propuesta durante mucho tiempo con las diferentes organizaciones especialistas en lo que tenía que ver con el tema de paz, incluso con algunos miembros de la comisión de ese entonces nacional de conciliación, entre ellos el señor Augusto Ramírez Ocampo. Los primeros pinitos que se dieron para este acontecimiento se dieron con convocaciones de movilización. Existen antecedentes que permitieron pensar que la iniciativa ciudadana podía tener muy buenos resultados. Uno de esos antecedentes que se dieron antes de este momento, de este lugar de la historia del mandato ciudadano por la paz, fue la votación de 2.700.000 niños que votaron por la paz y sus derechos en octubre de 1996. Red Paz y UNICEF, como les había dicho, fueron las grandes gestoras de este gran proyecto Mandato Nacional por la Paz, la Vida y la Libertad. Los propósitos eran muy claros: que los ciudadanos expresaran a través del voto un mayor protagonismo de los ciudadanos en el tema de la paz. El lema que se manejó en ese momento: que florezcan por fin en este país desgarrado una fuerza de paz, una voluntad de reconciliación y un pacto de ternura. ¿Cuánto se gastó en ese momento? 2.863.722.120 pesos que fueron invertidos en talleres, en encuentros, en teleconferencias, en puestos de votación y gastos administrativos. Todo eso fue manejado por la UNICEF a través de una fiducia, y se hicieron diferentes actividades. Entre ellos fueron los famosos conciertos de paz. También se hicieron muchas marchas nacionales. Esta movilización ciudadana sería una orden. Serpa, que era en ese entonces el ministro del Interior, dijo que había que apoyar en ese momento esta gran iniciativa ciudadana, Mandato Ciudadano por la Paz. Continuamos aquí en el programa Bogotá Ciudad Memoria para celebrar estos 15 años del Mandato Ciudadano por la Paz. Muchos de ustedes pensarán: se hizo una movilización grande, se tuvo una gran cantidad de votos que hace mucho tiempo no se tienen en nuestro país para un tema tan importante como es la paz. Se estarán preguntando, estarán diciendo: hombre, ¿qué hemos visto o qué hemos tenido de 1997 a la fecha con la paz? Hemos tenido muchas cosas, se ha venido trabajando a través de las organizaciones internacionales, y lo más importante es que se ha logrado, no pues totalmente, pero sí se ha logrado sacar a los niños de este conflicto. Para conmemorar estos 15 años del Mandato Ciudadano por la Paz, que se celebró el día de ayer, viernes 26,
Lina Neira ha hecho una crónica. Lina, muy buenos días. Buenos días, Alfredo, y a todos los oyentes. Pues vamos a conocer un poco este proceso que se dio ese 26 de octubre, esas 50 décadas que pues ha vivido nuestro país, que ha pasado por mucha violencia y pues que se ha tratado de lograr esa igualdad social. Como usted lo dice, son muchos los procesos que se vienen realizando, entonces pues vamos a conocer cómo inició todo este proceso, cuáles son esos actos de violencia que han pasado en el país y todo lo que pues los mandatarios han tratado de hacer por esa igualdad social, por arreglar un poco todos estos conflictos armados y bueno, lo que se ve hoy en día, esa lucha por la paz. Bueno, entonces vamos a escuchar esta crónica realizada por Lina Neira y que nos va a contar qué estaba sucediendo ese 26 de octubre, el preámbulo, el momento y el después de el mandato ciudadano por la paz. A través de los años, Colombia ha vivido una lucha incesante por alcanzar la igualdad social que ha sumergido al país por más de 50 décadas en actos de violencia, conflictos políticos, económicos, sociales y religiosos. Son muchos los procesos, negociaciones, acuerdos, indultos y otros procesos de paz los que se han llevado a cabo con el propósito de lograr superar las diferencias entre grupos sociales inconformes con las políticas que el Estado y el gobierno han implementado. En 1964, y a raíz de las inconformidades que campesinos y población en general tenían con el gobierno, se crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Un año más tarde se le sumaron dos grupos al margen de la ley, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, quienes se unieron para luchar en contra de la desigualdad social, económica y política que se vivía en ese momento. En 1977, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se implementó un estatuto de seguridad que desató una fuerte represión que violó los derechos humanos de la población civil, condiciones que permitieron que las guerrillas poco a poco ganaran poder territorial y dominio político. La década de los 80 enmarcó una época de violencia rampante con la llegada del narcotráfico en el país. La economía de la droga se expandió por todo el territorio colombiano, lo que hizo que se crearan nuevos actores para luchar por sus tierras y su territorio. De ahí el surgimiento de paramilitares que en ese entonces tenían una ideología contrainsurgente a las acciones que la guerrilla proponía. Los paramilitares fueron tomando fuerza y expandiéndose por todo el territorio colombiano donde había presencia guerrillera. En 1977 se construyó un nuevo proyecto político y militar denominado Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes tuvieron un papel muy importante en el territorio de Urabá y Córdoba. Así como Colombia lleva 50 años de guerra, también lleva cerca de 20 años hablando de paz, de salidas de conflicto, de mesas de negociación, de diálogos nacionales y de concertación. Fue por eso que las acciones por la paz en Colombia tuvieron un aumento relativamente sostenido desde principios de los años 80 hasta 1997, cuando se desarrolló el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, promovido por Red de Paz, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales como UNICEF. Este movimiento se inició en 1996, cuando 2.700.000 niños realizaron su mandato por la paz y sus derechos, con el fin de rechazar todas las formas de violencia en el país. El mandato se resumió con el voto de 10 millones de colombianos, quienes lo hicieron por la paz, la vida, la libertad y la justicia social. Durante el gobierno de Ernesto Samper se fortalecieron procesos de participación ciudadana en construcción de la paz, y fue en ese momento cuando se le dio vía libre a Contactos por la Paz, tras un encuentro de los promotores del mandatario. Estas gestiones lograrían que los voceros de las organizaciones alzadas en armas dieran respuesta a la voz de 10 millones de voluntades expresadas en la votación por el mandato del 26 de octubre. Fue un hecho de afirmación ciudadana en favor de la paz, que de alguna manera refrendó una importante iniciativa que se estaba discutiendo, comenzando a discutir en ese momento, que era la creación del Consejo Nacional de Paz, que debería abrirle canales
institucionales a la sociedad civil para poder participar en todas las oportunidades que se presentaran hacia adelante para buscar una salida política del conflicto armado. Fue una iniciativa de organizaciones no gubernamentales que fue acogida por el gobierno, tuvo también un fuerte respaldo en algunas regiones, especialmente en las que estaban afectadas por la violencia, que hay una coincidencia entre los planteamientos que se hicieron en OSLO con ocasión de la apertura de las negociaciones de paz, en el sentido de que los acuerdos a los cuales se pudiera llegar en desarrollo de este proceso deberían ser sometidos a una referendación popular o democrática. En cierta manera el mandato por la paz fue eso, fue como su nombre le indica, fue una orden o la expresión muy clara de la voluntad de los ciudadanos de que se avanzara en los procesos de salida política del conflicto armado. Pues de alguna manera en esto consiste la propuesta que hemos presentado un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas las que defienden a los niños, las que están por el desminado de los campos en los términos de la Convención de Ottawa, para que dentro de este proceso que se comienza actualmente se puedan pactar unos mínimos humanitarios que saquen a la población civil inocente del conflicto mientras que se termina. El mandato trajo varios resultados positivos, como lo fue el decreto presidencial que prohibía el reclutamiento de menores de 18 años, debido a que las fuerzas militares lo estaban haciendo a partir de los 15, la condena a todos los actos atroces y de violencia cometidos por todos los grupos armados contra la población civil, el surgimiento de la campaña contra el secuestro y la desaparición forzada que movilizó cientos de miles de personas en todo el país, el surgimiento de las movilizaciones del no más contra todos los actos de violencia, la entrega de menores de edad que estaban secuestrados por el ELN y el compromiso de los candidatos a la presidencia con las exigencias del mandato por la paz. Este proceso fue consolidándose al trazar políticas de alianzas con sectores importantes de la vida nacional, se unificó agenda con la Fundación País Libre y se adelantaron conversaciones con diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional, logrando uno de los más amplios consensos por la paz que tenga memoria nuestra sociedad. Fueron más de 10 millones de colombianos los que acudieron a las urnas el 26 de octubre de 1997, constituyéndose aún hoy como la experiencia de participación ciudadana no electoral más importante de la historia democrática del país. Han sido 15 años de trabajo intensivo por Colombia, de conocer su diversidad, de entender las dinámicas regionales y locales, de ampliar el tejido ciudadano y sentir que desde la diversidad se puede construir una nación en la que estén todos. 15 años en los cuales miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños han luchado por la convivencia, por el diálogo, por la concertación y por la reconciliación del país. Lo que se está viviendo hoy en día es una nueva etapa, un nuevo intento de encontrar una solución a nuestros conflictos sin necesidad de la guerra, y esto es un resultado que se ha venido trabajando desde hace 15 años con el mandato por la paz. El desmonte del conflicto armado no es el único cambio si se quiere lograr la paz, este solo es un camino, pero si se quiere desarticular el método de la guerra de manera definitiva, es necesario construir un país que escuche diferentes maneras de pensar, que tenga equidad, tolerancia y sobre todo que la sociedad tenga un fuerte compromiso por la justicia. Aún hoy se habla de negociaciones de paz, que así no se lleguen a lograr, según sus gestores, no le hará daño a Colombia. Lina Neira, Bogotá, Ciudad Memoria, programa del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno. El rompimiento de la tregua bilateral por parte de la... Ya nadie puede decir nada. Nadie puede levantar la... Bueno, ya estamos llegando al final de este programa Bogotá Ciudad Memoria, el segundo programa que le realizamos a el Mandato Ciudadano por la Paz, que cumplió 15 años. Lo estuvo acompañando Alfredo Ardila Godoy y nos volvemos a encontrar dentro de 8 días aquí en la U90.4 de FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nadie puede levantar la voz para dar una opinión. Ya todos tenemos miedo, pero no debemos dejarnos ganar por ese miedo. Que la paz ya viene, que la paz se va. Sigue siendo nuestra vieja actualidad. Colombia es muy rica y debe caminar. Nuestra patria duele, despertemos ya.
Riñas por aquí, muertos por allá. No es noticia, no es ninguna novedad. Nunca se ha sabido de otra realidad. Desde la conquista ya es tradicional.